Muchas gracias, Mati. Como dijo, mi nombre es Hernán, me conocen como Sherman y mi handle es este. Acá no sé si se llega a leer, pero están los links de la charla. Vamos a ver un montón de contenido y muy rápido, así que les pido disculpas de antemano. Dentro de los slides, que por si la duda lo leo, por si no se lee, es bit.ly/netconfr-ts. Hay un montón de links hacia otros recursos. Entonces, ¿cuál es la agenda del día? Vamos a hacer una breve explicación de TypeScript, tan breve que ni me gasté en escribirlo. Después vamos a hablar un poquito de los paradigmas de JavaScript y cómo esto influye a TypeScript. Después vamos a ver algunos features específicos de TypeScript. Y por último vamos a ver un ejemplo integrador. Entonces empecemos con la breve explicación de TypeScript. Para los que no saben, TypeScript es JavaScript básicamente más tipos. Lo bueno que sea eso es que sea JavaScript es que corre en todos lados, como su homónimo Java. Corre en Node, en el backend con Node, corre en el browser nativamente, puede correr en celulares, en IoT, en un montón de lados. Y el hecho de que sea tipado nos da felicidad porque nos va a salvar de un montón de bugs en producción. Ahora, básicamente es, si vas a escribir JavaScript, más vale que escribas TypeScript. Bueno, ahora esa fue la breve explicación, breve en serio. Ahora sí, los paradigmas de JavaScript. En la categoría de paradigmas por 5000, JavaScript es un paradigma A, funcional, B, imperativo, C, orientado a objetos o D, todas las anteriores. D, todas las anteriores. Lo cual puede complicar un poco las cosas para un sistema que tiene que tipar esto. Y yo les vengo a decir, por un lado, que si bien claramente son distintos la programación orientada a objetos de la programación funcional, va a tener algunos puntos de contacto y en particular les vengo a decir que aprender ciertos conceptos de la programación funcional los van a hacer mejores programadores orientados a objetos. Y cualquier cosa, voy a estar después afuera tomando algún cafecito y me pueden venir a discutir esto. Entonces, entre las diferencias de la programación orientada a objetos y la funcional, uno de los 3 bastiones que vamos a mencionar es el concepto de la inmutabilidad. El hecho de que nuestros datos, una vez que los definimos, no cambian. Y lo que les quiero decir es, la programación funcional te obliga a que tus datos sean inmutables. Mientras que la programación orientada a objetos, y por eso JavaScript, no te obliga. Pero el hecho de que no te obligue no significa que no puedas hacerlo. Entonces, acá les muestro una pequeña clase de contador que recibe en el constructor un número y tiene un método que puede mostrar cuál es ese número y un método que puede incrementar ese número mutándolo y devolver el objeto mismo para hacer lo que se conoce como una interfaz fluida. Esto tranquilamente se puede refactorizar para que se cree una nueva clase de contador y no estés mutando lo anterior, no estés mutando lo anterior, básicamente. Si tienen que hacer programación funcional en JavaScript, esto es algo muy fuerte, porque en general cuando se utilizan estructuras como maybe, either o task, se suelen representar como clases orientadas a objetos, inmutables. Y con grandes poderes hay grandes responsabilidades y está bueno saber más o menos en general que, bueno, sí, si tenemos un problema de performance probablemente tengamos que mutar las cosas, aunque casi nunca va a ser el caso. Y que tener, por ejemplo, una estructura inmutable te puede llegar a simplificar las cosas. Por ejemplo, ¿quiénes de acá han programado en Angular 1? Sabrán que grandes de los problemas que traen es porque cualquier lado puede mutar cualquier cosa. Entonces perdemos el flujo de quién es el que modificó mis datos. La segunda bastión que vamos a hablar de la programación orientada a objetos versus la funcional es el contexto. Si hay algo que me enseñaron mis varios años en programación es que nadie sabe cómo salir del BIM y nadie sabe a qué apunta el this en JavaScript. Entonces, una buena forma de evitar este problema es no usando el this. Si alguna vez tienen que, para evitar usar el this, una buena forma es
pasar lo que sea con el this como un parámetro más. Y es más, el primer tip de TypeScript que les voy a decir es que si alguna vez tienen que tipar una función en la cual tienen que definir el this, se le pasa como el primer parámetro. Acá les muestro un ejemplo que no importa bien qué es el código, en el cual este es el código TypeScript y este es el código JavaScript compilado. Vean que a la derecha no hay información de tipos, porque JavaScript no es tipado, y que acá aparece un parámetro fantasma llamado this, que está definido como un array de números, y ese no está acá. Y lo que nos sirve es para que el compilador sepa que this es un array, entonces no se queje cuando hagamos un for each. El problema del contexto, por una de las grandes razones por la cual a mí no me gusta, es por el hecho de que hace más complicado el código. Acá este código, que no estoy esperando que entiendan qué dice, pueden ver que claramente destruye un challenge, excepto que en realidad estaba mal el nombre y era que el challenge era lo que tenía que hacer cuando estaba completo un challenge. Básicamente el problema acá es que hay dos grandes problemas en la programación. El primero es la cache invalidation, el segundo es nombrar a las cosas es muy difícil, y el tercero es pifiarle por uno. Y lo que les vengo a decir también en ese sentido es que al evitar el contexto y pasar parámetros en vez de usar el this, los parámetros le dan forma a nuestra función. El ver una función y qué parámetros recibe le va a dar una estructura que nos va a dar mucha más información que el nombre de la función. Y el tercer bastión en la programación orientada a objetos versus la funcional es la herencia, que básicamente, si pueden, evítenla. O a lo sumo, hagan a lo sumo una herencia. No voy a hablar mucho sobre el tema, salvo decir que incluso el Gang of Four en su momento dijo: favorezcan la composición sobre la herencia. Y les dejo acá en el link a una charla que dice una frase que es hermosa, que es: la duplicación, que es básicamente el copy-paste que nos dijeron toda la vida que está mal, es mucho más barata que elegir una abstracción incorrecta. Y la abstracción incorrecta en general está asociada a la herencia. Bien, ahí entonces ya vimos más o menos qué es TypeScript y cómo eso influye el hecho de que TypeScript esté tratando de tipar JavaScript, que es multiparadigma. Entonces, ahora vamos a ver algunos features de TypeScript. Pero primero vamos a hacer una pequeña advertencia. Primero, no es necesario, y lo voy a remarcar mucho, no es necesario saber esto para programar TypeScript. Podés llegar muy, muy, muy lejos sin saber nada de lo que voy a mostrar. Llévense esto para su casa, esta charla va a estar grabada. Cualquier cosa que no entiendan me lo pueden preguntar o lo pueden investigar. Estos features que vamos a mostrar ahora van a estar más que nada enfocados a la programación abstracta. Sirve más que nada para los autores de librerías, más que a los usuarios de esas librerías, y sirve para tipar código JavaScript existente que tal vez no está usando los mejores patrones. Y también va a servir para programar funcionalmente en TypeScript, que es algo que me gusta hacer. Bien, los features que vamos a ver. Acá fíjense que está el nivel de picante de cada uno de estos... de cada una de estas cosas. Entonces, lo primero que vamos a ver son funciones de alto nivel, higher order functions. Se definen funciones de alto nivel como aquellas funciones que reciben y o devuelven una función en sus parámetros o valor de retorno. Clásico ejemplo de una función que recibe otra función es cualquiera que acepte un callback. Por ejemplo, la función readFile, que lee un archivo de un disco y, dado un callback, es la forma en la que nosotros le podemos decir asincrónicamente, cuando leas el archivo, llamame a esta función con un error en caso de que lo haya habido, o con el buffer y con la data correcta. El caso de una función que devuelva una función podría ser esta función trace, que fíjense que recibe primero un mensaje como un string y esto devuelve una función que está mal tipada, ya vamos a ver, en la cual, esta función devuelve esta función que también recibe un parámetro x, cualquier cosa, no me importa, y lo que va a hacer es imprimirlo en la pantalla, imprimirlo en el console log, con el mensaje que habíamos puesto y devolverlo para poder seguir alguna cadena. Por ejemplo, si tenemos un fetch a una API, nosotros podríamos usar este den
para mostrar la data que acabamos de obtener y después hacer algo en el medio sin modificar nuestros datos. Les dejo acá otro link a otra charla que también está muy buena, en la cual muestra todos los patrones de orientados a objetos y que en general en la programación funcional son funciones y en la mayoría son funciones que reciben y o devuelven funciones. Higher Order Functions realmente es muy, muy útil. Pero acá no vamos a ver los patrones, vamos a ver cómo tiparlos. Entonces, primero veamos cómo se tipa una función normal. Acá tenemos una función que suma dos números y que devuelve, bueno, la suma. Y fíjense que no estamos mostrando, no estamos diciendo cuál es el tipo de respuesta. Lo infiere porque sabe que si A es un número y B es un número, la suma es un número. Pero si lo queremos hacer, podríamos ponerle dos puntos number y ahí le estamos explicitando cuál es el valor de salida. Si no tuviésemos la implementación de esta función y solo la quisiéramos declarar porque es una función de JavaScript y nosotros la estamos tipando en otro archivo, podríamos poner declare function y fíjense que acá no está el cuerpo de la función, simplemente la declaración. O de una manera muy similar, y ya vamos a ver por qué, más compleja, pero podríamos definir un tipo, add function, que vean que es igual que esto, pero con una flechita al estilo arrow functions, y acá estamos declarando un símbolo que tiene la firma de esta función. O sea, estamos haciendo lo mismo, pero de una manera más compleja. Con esto podríamos entonces ahora tipar nuestra función de readFile, donde vean que es una función que recibe dos parámetros, el primero es un string y el segundo es una función que recibe estos dos parámetros, el callback no devuelve nada y la función en sí, readFile, tampoco devuelve nada. Bien, segundo feature a ver, generics, que básicamente nos permite programar abstractamente. Básicamente, una abstracción es el concepto de si tenemos dos problemas, poder resolver uno de ellos y abstraernos del otro. Por ejemplo, si tenemos acá dos personas y tenemos un array de números y un array de personas por ordenar, vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Sort es una función de JavaScript. Pero nosotros podríamos implementar, por ejemplo, con el algoritmo Bubble Sort, es una forma de implementar esto. Que vean que acá estamos haciendo el Bubble Sort de un array de números. Y acá estamos haciendo el Bubble Sort de usuarios. Números, usuarios, números, usuarios. El código es el mismo, básicamente. Hay un solo lugar que cambia, que es acá en la comparación de los objetos. Entonces nosotros podemos abstraernos de esto, podemos sacar esta función de comparación y pedirla como parámetro. Y lo que vamos a pedir es tipo, bueno, vamos a recibir un array de cosas y una función que nos permita comparar esas cosas. A esto me refiero con que una abstracción nos permite concentrarnos en... o sea, esta función de Bubble Sort solo sabe manejar arrays, no sabe manejar lo que estamos queriendo ordenar. Pero tenemos un problema. Acá estamos recibiendo un array de cualquier cosa y en esta función de comparación estamos recibiendo cualquier cosa. Lo que querríamos nosotros hacer en realidad es poder decirle, no, va a ser una función genérica que va a estar tipada en T, parametrizada en T, y nosotros vamos a recibir entonces un array de T's y una función que nos va a comparar un elemento A y un elemento B, cada uno de tipo T. Ahora con esto, nosotros podemos hacer que la función de ordenación, fíjense otra vez el tema de la abstracción. Sort es el que sabe cómo ordenar un array y nosotros lo que sabemos acá es cómo ordenar números y lo que sabemos acá es cómo ordenar personas. Ahora podemos tipar mejor esta función trace que habíamos definido. Porque ¿cuál es el problema de esta función trace? Que si la usamos así como está, data va a ser any, porque x es any, devuelve x, data es any. Entonces no es que queremos devolver cualquier cosa. Queremos devolver algún tipo T. Y TypeScript va a ser lo suficientemente inteligente para pasar ese tipo por todos lados. Siguiente, overloads. Un overload básicamente es llamar a una función de distintas maneras. El clásico, un buen ejemplo es, por ejemplo, la función readFile que vimos hace un ratito, en la cual les mentí, no era la firma esa, es bastante más compleja, pero básicamente readFile puede ser llamado, por ejemplo, pasándole el string y el callback, o el string y un par de opciones y el callback. No es que estamos definiendo distintas funciones, definimos una sola función y todas las formas en las que se puede llamar. Otro ejemplo de overloading
que recuerden esto porque les va a doler la cabeza un poquito más adelante, es hacer la función add, lo que se llama curriada. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo pueda llamar a add, que es sumar dos números, de dos maneras distintas. Ya sea como una función que le paso los dos parámetros de toque, o que le voy pasando primero un parámetro y después otro. Si quisiera hacer esta función, la podría implementar de esta manera, donde fíjense que tenemos tres function add. Los primeros dos son las diferentes formas en las cuales nosotros podemos llamar a esta función. Esta función se puede llamar pasándole el argumento A, el argumento B y devuelve el resultado, o pasándole el argumento A y nos devuelve una función que, dado el argumento B, ya nos da el resultado. Si quisiéramos implementar esta función, el tercer de los add que tenemos que poner tiene que ser algo lo suficientemente genérico que soporte a todos los overload que les pasemos antes. Y en este caso, lo que le estoy pasando es que pueden ser, no sé, argumentos variádicos, y que si son dos argumentos, entonces devuelvo la suma así como está, y si era uno, entonces devuelvo una función que, dado el segundo valor, devuelvo la suma del valor anterior más el que me acaban de dar. Y eso hace que pueda hacer que add de 1,2 sea igual a add 1, 2. Esto de acá, si no tuviese la implementación como vimos antes, el declare se pondría de esta manera. Y acá estoy simplemente usando el operador typeof para darle un nombre al tipo de esta overloading, simplemente para, si nos pusiéramos en un IDE a ver encima qué es lo que tiene, nos daría esto, que es esto, que es como si fuese un objeto donde tiene dos propiedades, por así decirlo, que las propiedades que tiene son las firmas de las funciones de esta función overloadeada. Ya recuerden esto, va a volver. Siguiente feature, tuplas. Las tuplas básicamente nos permiten manejar colecciones de un tamaño conocido, de un tamaño fijo, y de distinto tipo, o sea, puede ser el mismo tipo, pero puede ser de distinto tipo. Básicamente son como un récord, o sea, como un objeto, pero posicional. E internamente son un array. Entonces, nosotros para representar a una persona, podríamos representarlo como un objeto que tenga dos propiedades, el nombre y la edad, un string y un número, o una tupla que en la primera posición esté un string y en la segunda sea un número. Si tuviese que asignar algo a esta persona, fíjense que en el lado del récord no importa el orden que yo le pase, porque lo que importa es la propiedad, ambos van a estar ok, mientras que en la tupla sí importa el orden, y si le paso primero la edad y después el nombre, me va a causar un error de compilación. Y en ambos casos, si le paso algún valor extra, va a causar un error. Esto en el lado de la asignación a una tupla. En el lado de la desreferencia, TypeScript es lo suficientemente inteligente para que si yo tengo una tupla ya definida de un string y un number, si yo desreferencio el primer elemento, sabe que va a ser un string, y si desreferencio el segundo elemento, sabe que va a ser un number. Si desreferencio el tercer elemento, extrañamente no es que me da un error, lo que me va a decir es, mira, la verdad es que no sé por qué me pediste el tercero, pero puede ser o un número o un string. Vos fijate, después podrías ver cuál es con lo que se llama un typeguard, que no está en esta charla, pero bueno. Y de la misma manera, si tuviese un i numérico, y yo este i puede valer 0, puede valer 1, no sabe TypeScript cuánto vale, entonces si yo accedo acá, desreferencio con este i, también me daría un number o un string. De la misma manera que lo veíamos acá con un tipo concreto, también lo podríamos ver con un tipo. Y la desreferencia de tipos, o sea, si bien acá tenía un valor y estoy desreferenciando a la variable, acá estoy desreferenciando al tipo y es exactamente lo mismo. Sabe que desreferenciar al tipo, el primer elemento es un number y el segundo es un, perdón, string y después un número. Siguiente, richer tuple types. A partir de la versión TypeScript 3.0 que salió en este año, se agregaron features para poder modelar los parámetros de una función como una tupla, lo que acabamos de ver. Entonces tuvieron que cambiar básicamente cómo funcionan las tuplas para poder soportar esto. De lo cual, una función, por ejemplo, puede tener lo que se llama trailing optional elements, en el cual acá el único parámetro requerido es x y i y z son opcionales. En el caso de que no especifiquemos i, va a tomar el valor default de 100, y en el caso de que no especifiquemos z, va a ser undefined. Para poder hacer esto, tuvieron que modificar las tuplas, que acabamos de ver,
para que puedan soportar también opcionalmente algún tipo opcional al final. Entonces acá podríamos definir una coordenada que sea coordenada de 2D o 3D, por ejemplo. Y con las de referencia funciona igual que antes, o sea, el primer valor va a ser un número, el segundo un número y el tercero podría ser un, podría ser un número, pero también podría ser undefined, lo cual está buenísimo porque cuando hagamos código contra esto, el compilador nos va a obligar a chequear. Por otro lado, parecerá una boludez, pero las funciones pueden no tener parámetros. Y eso implicó que las tuplas también tengan que definir lo que es una tupla vacía. Y por último, las funciones pueden tener lo que se llama res parameters. O sea, yo le estoy obligando a que pase un primer parámetro y después puede tener 0 o más strings. Lo cual hace que en las tuplas también haya tenido que definir lo que se llama un rest elements. O sea, le puedo decir una tupla de un número y después 0 o más strings. Y la de referencia funciona como imaginarían. Si yo tengo el tipo de one number and some strings, el 0 sabemos que va a ser el número, pero el 1, 2 y 3 puede ser string o puede ser undefined. Acá vamos a mostrar un ejemplo muy, lo que se llama contrite, o sea, nadie haría esto, pero para mostrar un poquito cómo funciona esto. Tenemos una función argumentos como tuplas que va a estar parametrizada en un tipo t, que este t va a tener una restricción que es que va a tener que ser una tupla de algún elemento y va a recibir esta función unos res parameters de tipo t. Y lo único que va a hacer es devolverlo. Lo cual, si nosotros llamamos a esta función con los parámetros 1, string 2 y el booleano 3, true, nos va a devolver una tupla number string boolean. Pero si lo llamásemos con 2 strings, nos devolvería una tupla de 2 strings. Ya casi terminamos la parte molesta de la cosa. Unknown. Básicamente, no tengo idea. Y esto es la contrapartida de Lenny, donde Lenny también es no tengo idea, pero es como una forma de decirle tipo, no sé, no me molestes. El unknown es no sé, pero molestame más tarde. Y donde ambos tienen la opción donde cualquier cosa puede ser asignado a ellos. Entonces, A puede ser un 1, un hola, un true, un objeto, cualquier tipo de JavaScript puede ser A. Lo mismo pasa con B. Pero lo que no pasa es que si yo tengo una función que espera un string, por ejemplo, porque después de ese string va a pedirle un substring, si yo tengo una variable A, any y una B, unknown, llamar a expectString con A no me va a tirar un error de compilación, pero con B sí. Y si bien acá dice OK y acá dice error, esto es un problema, porque si yo acá estoy llamando a expectString con un objeto, va a pinchar en el momento de runtime, porque un objeto no va a tener el método substring, y eso es un problema. Si quisiéramos entonces utilizarlo con B, o sea, ¿cómo hacemos para usarlo con B? Bueno, tenemos que de alguna manera castearlo a un string. Y la idea no sería castearlo con tipo a string sin verlo. La idea sería ver que sea un string y si es un string, castearlo a string. Para eso podemos usar Parmenides, acá está el link, una librería que creamos con un compañero de laburo, en la cual acá nosotros estamos, esta es una función identidad, o sea que no le hace nada al parámetro. Pero lo que va a hacer es, si el parámetro es un string, lo va a devolver como está. Y si no es, va a tirar una excepción. Lo cual, acá esto no parece tener mucho sentido, pero acá les doy un caso que nosotros estamos empezando a hacer y que me parece muy copado, que es, JavaScript tiene lo que se llama JSON parse, que agarra un string y que normalmente te devuelve un any. Y esto es y no se puede cambiar por una cuestión de retrocompatibilidad, porque si lo cambias en unknown, rompería un montón de código. Pero nada nos impide nosotros no crear una función parse JSON que reciba ese string, haga lo mismo que antes, pero que lo único que haga es devolver unknown. Esto haría que, por ejemplo, en un código donde nosotros leamos un archivo JSON, que este archivo JSON puede tener cualquier cosa dentro, ¿no? O sea, un JSON de cualquier tipo. Nosotros hagamos parse, llamemos a la función parse JSON con el string que nos devuelva. Nosotros si no usásemos esto, person sería unknown y no podemos hacer nada con eso, lo cual está bueno, o sea, el compilador nos está ayudando. Y acá podríamos usar otros métodos de Parmenides para, por ejemplo, validar que
el objeto este sea un objeto complejo que adentro tenga una propiedad nombre que sea un string y una propiedad age que sea un number. Y puede ser bastante complejo el contrato, a esto lo llamamos contrato, que tiene que cumplir este valor. Y acá nos estamos asegurando estáticamente y dinámicamente que la persona es lo que estamos diciendo, que tiene esta estructura que le estamos diciendo que tenga. Y por último, de estos features, vamos a ver el conditional types, que es algo que unknown, perdón, salió en la versión 3.0 también, y conditional types salió en la versión 2.8. Conditional types es como una de las primeras cosas que tiene TypeScript para hacer lo que se llama programación a nivel de tipos. Y básicamente nos permite definir lo que sería similar a una función de tipos, donde es muy básico, es muy rudimentario si lo comparan con otros lenguajes como PureScript, pero lo que nos permite hacer esta función de tipos es ser más precisos con el tipo que estamos teniendo. Entonces, fíjense que acá tenemos una función de tipos, un conditional type, que va a recibir un parámetro t, y si t tiene la forma de SumShape, entonces el valor final va a ser foo, y si no va a ser var. Fíjense que es como una especie de operador ternario, ¿no? Entonces acá, para ver un ejemplo, podemos tener una variable x en la cual estamos llamando a la función conditional type pasándole un tipo. Entonces el tipo final de x, si type x tiene la forma de SumShape, va a ser foo, y si no, va a ser var. Ya sé, no se entiende nada de esto. Después lo contestamos. Y esto lo podemos anidar, o sea, como los operadores ternarios, en el cual podríamos usar esta función de tipos y decirle si t es del tipo SumShape va a ser foo, si es del tipo OtherShape va a ser var y si no va a ser SOT. La respuesta básica de por qué no se puede asignar es que yo no sé a nivel compilación qué tipo es. Yo necesito tener a nivel de tipos algo que pueda evaluarse en el momento de compilación para que le termine de dar el valor final que va a terminar teniendo. Ya sé, es mucha información en muy poco tiempo. Por suerte, vamos a hacer un ejemplo que integre todos o mezclemos todas las cosas. Para hacer esto, vamos a tratar de tipar en TypeScript la función curry. Acá también les dejo un link a un blog que explica solo esto en mucho más detalle. Y bueno, la función curry, que está definida en la librería Ramda. Ramda es una librería de programación funcional para JavaScript. Lo que nos permite hacer la función curry básicamente es componer nuestras funciones mejor. Y es una high order function, como los primeros features que vimos, en la cual recibe una función, que acá es una arrow function, y devuelve una función, en la cual esta función tiene 3 parámetros, A, B y C, de distintos tipos, y me devuelve un string, pero podría devolver cualquier cosa. Y lo que hace la función curry básicamente es permitirme llamar a esta función, que yo acá le estoy diciendo, son 3 parámetros y los tenés que pasar los 3 de toque. Pero me permite que yo ahora pueda llamar a C3 pasándole los 3 parámetros de toque, o primero los primeros 2 y después el tercero, o uno por vez, o uno de todas las combinaciones posibles. Entonces, advertencia de esto, no es necesario entender todo esto que estoy por decirles para usar la función curry. Básicamente, si usan la función curry y le instalan los tipos, que es npminstall @types/ramda, y ya tienen los tipos de curry, ya lo van a tener. Acá básicamente estamos mirando bajo el capot. Entonces, si tuviésemos que implementar los tipos de nuestra función curry, nosotros tendríamos un archivo llamado curry.dts, en el cual hasta ahora lo único que sabemos es que curry es una high order function. Es una función que recibe una función y devuelve una función. Por ahora no sabemos más. Pero si volvemos a nuestro ejemplo de overloaded, podríamos ver que habíamos dicho que teníamos una función add que podía ser llamada de 2 maneras. Teníamos a un curryAdd. Entonces, podríamos hacer esto genérico y decir, bueno, un curry de 2 parámetros se podría tipar de esta manera, como un objeto que tiene 2 firmas,
La primera es si pasás los dos valores de toque y te devuelve el resultado, y la segunda es si le pasas un valor y te devuelve una función que dado el segundo valor te devuelve el resultado. Vamos a ir de menor a mayor, de lo más cableado posible a lo más genérico posible. Entonces, acá podemos hacer un refactoring, porque esto de acá es lo que se llamaría el caso base, sería el curry 1. Fíjense que lo único que hacemos es extraer esto y darle un nombre. Entonces acá tenemos un curry 1, que es tipo una función que tiene un solo parámetro, nada, tiene esta sola forma, y uno que tiene dos parámetros puede ser llamado de dos maneras distintas. Y lo podemos extrapolar. Si tuviésemos tres tipos, básicamente va a ser, si le pasamos los tres parámetros, nos devuelve directamente el número. Si le pasamos los primeros dos, nos va a dar una curry 1 con lo que falta. Si le pasamos uno, nos va a devolver una curry 2, que fíjense lo raro de esto. En este caso es un overloaded function de tres firmas, que si lo llamás de esta manera te devuelve un overloaded function de dos firmas. Ya sé. Entonces, nosotros ahora podríamos definir que nuestra función curry, de la cual no sabíamos nada, ahora sabemos que recibe una función y devuelve un carried function, que básicamente es o un curry 1, o un curry 2, o un curry 3, o un curry 4. Podemos llegar hasta la cantidad de curry que queramos. En general el 10 es un buen número, pero acá por cuestiones didácticas vamos a hacer 3. Igual es bastante... o sea, una vez que implementaste los primeros 3, los siguientes salen fácil. Y el otro cambio que vamos a hacer es que sabemos algo más de la función que recibimos. Por ahora está cableado, pero lo que sí sabemos es que va a ser una función que va a recibir parámetros variádicos, o sea, números, va a recibir n cantidad de números y va a devolver un número. Ahora, con esto hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos casi esto con un pequeño problemita. O sea, tenemos que podemos llamar a esta función curry con números y nos devuelva los números, pero esto falla. ¿Por qué falla? Porque le tenemos que especificar qué curry es en este momento. En este momento le tenemos que decir, che, fíjate que esta es un curry de 3 parámetros, lo cual no está bueno. O sea, nadie quiere decir, o sea, yo quiero que curry funcione solo. ¿Por qué le tengo que especificar que curry es de 3 parámetros? Porque si no lo hago, curry, o sea, puede ser o curry 1, o curry 2, o curry 3, o curry 4, y curry 1 no puede ser llamado de esta manera. Curry 3 puede ser llamado de todas estas maneras, pero curry 1 no. Entonces le tengo que especificar esto. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver el hecho de que puede recibir X cantidad de números de todo lo que vimos? Usando los tipos condicionales. Entonces, nosotros lo que podríamos decir ahora es que esta curried function, y el nombre no era casualidad, básicamente podríamos decir con el operador ternario que va a recibir un tipo t, y si este tipo t es una tupla de 4 números, entonces usa curry 4. Si es una tupla de 3 números, usa curry 3, una tupla de 2, curry 2, una tupla de 1, curry 1, y si no, la verdad, no sé, arréglatelas. Y ahora, o sea, tenemos un pequeño problema. Nosotros en esta definición de función, curried function está esperando un tipo t y no se lo estamos pasando. Entonces, bueno, pasémoselo. Pero, ¿y dónde salió este tipo t? Y claramente lo que queremos definir es que son estos números. O sea, esto que antes estábamos diciendo es una tupla de números, ahora va a ser este tipo t. Pero si lo definimos acá, tenemos que hacer que nuestra función curry sea genérica en t, y que sea genérica en t con la restricción de que t sea una tupla de números. Ya sé. Ahora, con esto, lo que tenemos es que no le tenemos que especificar cuántos parámetros tiene nuestra función de curry. Ya sabe que, o sea, dependiendo de la cantidad de parámetros que yo le pase a la función, va a saber qué curry va a tener que usar. Si le paso una función de 2 parámetros, va a usar curry 2. Si le pasamos una función de 3 parámetros, va a usar curry 3. Pero tenemos un pequeño problema. A nadie le gusta, o sea, están buenísimas las funciones que reciben números y devuelven números, pero me gustaría parar un poquito más genérico. Entonces vamos a hacer esta función más genérica todavía. Para hacerlo, vamos a empezar con el valor de retorno. Y lo que sabemos hasta ahora es que la función que está recibiendo recibe números y devuelve un número. Pero vamos a cambiarlo y vamos a decir que devuelve un tipo R genérico. No sé nada de R. Pero por decirle que devuelve un tipo R, ahora tengo que hacer que mi función curry sea genérica no solo en T, sino también en R. Fíjense que a diferencia de T,
R no tiene ninguna restricción. Y por decirle que tengo este valor R, se lo tengo que pasar a mi current function también para que lo pueda utilizar. Entonces, ahora nuestro current function, que hasta ahora solo recibía T, ahora recibe T y R. Y se lo vamos a tener que pasar a cada uno de nuestros tipos de curry específicos. Y en nuestros tipos de curry específicos, que ahora van a recibir cada uno el parámetro R, podríamos agarrar y decir que en el caso de que le pasemos todos los valores, nos va a devolver R, todos los valores R, todos los valores R, y en el caso de que nos falte algún valor, ahora va a llamar al curry 1 o al curry 2 solo pasándole R. Ahora ya tenemos que nuestra función es suficientemente genérica para el valor de retorno, pero nos está faltando una parte, nos está faltando que sea genérica en los parámetros. Entonces ahora vamos desde acá para el otro lado. Y lo que tenemos que hacer es, nuestra función curry1, que recibe un solo parámetro, tenemos que hacer que sea genérico. Nada, es parametrizado en A. Nuestra función curry2, que tiene dos parámetros, va a estar parametrizado en A y B. Que si lo llamamos directamente con todos los valores, es fácil, es A, B y devuelve R. Pero ¿qué pasa si lo llamamos con un solo valor? Curry1 está esperando dos parámetros, R y algún valor más. Entonces, ¿qué le vamos a tener que pasar? Básicamente A va a ser del tipo A y B va a ser el resto, o sea, lo que nos faltó. Si no se entendió, vamos a ver si se entiende con curry3. Curry3 va a estar, como tiene tres parámetros, va a estar parametrizado en esos tres parámetros. Y si llamamos a la función pasándole los tres parámetros, A, B y C van a ser ese tipo. Pero si solo le pasamos dos parámetros, curry1, que sigue esperando un parámetro extra, ¿qué parámetro va a ser? C. Sí, C. Y acá curry3, que falta un parámetro, perdón, curry2, que espera dos parámetros, ¿qué parámetros va a ser? B y C. Perfecto. Ahora nos falta un pequeño pasito más. Y es que nosotros ahora definimos muy bien a cada una de las funciones, curry1, curry2, curry3, curry4, pero acá cuando estamos usando esto no se lo estamos pasando, tenemos un pequeño problema. Entonces, ¿qué vamos a usar de todas estas cosas que vimos para hacerlo? Las tuplas y las de referencia de tuplas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacarle la restricción de que extienda de una tupla de números. Y vamos a decir que sea una tupla. Porque lo que nos importa no es que sea una tupla de números, sino que sea una tupla que tenga esta forma. Que si tiene 4 parámetros, no me importa cuáles son, use curry4, si son 3, curry3, 2, curry2, 1, curry1. Pero ahora igual le tengo que decir a curry1, curry2, curry3 y curry4 cuáles son los parámetros concretos. Y para eso, les vengo a decir que T es un tipo concreto eventualmente y podemos usar las de referencia de tipo para que en el curry1 referenciamos el primer valor, en curry2 referenciamos el primero y el segundo, curry3 el primero, el segundo y tercero, y curry4 ya se imaginan. Ahora ya tenemos nuestra función que es genérica en los parámetros de entrada, en el resultado, y que puede ser llamado de cualquiera de estas formas. No, ahí está. Gracias.